Tintin, Ashan Cualde, Simocatitican Tomás de Guaslastulsi. Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macegual. Canican Canepa. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macegualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxtle, nuestro protagonista, celebra un nacimiento. Tlacate y Xuitzi. Nace su nieta. Diálogo. Tinotatzin, Yutlacat Moichwitzin. Tlimpaquilistle nikpia, Tlaunoeskok. Oguantum. Ashan tikcuatequisque, Juan titetlalhuisque, Nochtlacatl. Tlaun tiquincualtisque. Xuletamaltin, Juanecutle. Quema. Guanamo, Chiquilcahua, Chocolate. Quema. Hoy a Oxtle le avisan que ya nació su nietecita. Oxtle está muy contento y quiere celebrar el bautizo con todas las personas. Su hijo le pregunta qué les va a invitar a comer y Oxtle dice que tamales de hongo con pulque. Su hijo le dice que no olvide los chocolates. De Tlalhuilistle. Invitaremos a las personas. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica la palabra que contiene el objeto indefinido. Tetlalhuilistle. Invitaremos a las personas. Repetición. Tinotatzin, Yutlacat Moichwitzin. Tlimpaquilistle nikpia, Tlaunoeskok. Oguantum. Ashan tikcuatequisque, Juan titetlalhuisque, Nochtlacatl. Tlaun tiquincualtisque. Xuletamaltin, Juanecutle. Quema. Guanamo, Chiquilcahua, Chocolate. Quema. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es la palabra que contiene el objeto indefinido? Tetlalhuilistle. Invitaremos a las personas. Gramática. En náhuatl existen verbos que contienen marcas de objeto indefinido. Es decir, el verbo no se refiere a alguna persona o objeto en concreto. Hoy veremos la marca de objeto indefinido de. Esta marca se utiliza entre la marca del sujeto y el verbo. Sirve para indicar que el objeto indefinido al que se refiere es una persona. Nitetlailhuia. Yo invito a personas. Nota curiosa. Actualmente, en las comunidades nahuas, se acostumbra regalar un puro de tabaco o un traguito de alcohol, si es un niño. Si es una niña, se regalan chocolates. A esta costumbre se le conoce en la comunidad como xopacatl, que significa lavado de pie. Anteriormente, las culturas nahuas celebraban el bautizo pocos días después del nacimiento. Ese día, al salir el sol, se invita a comer mole, frijoles y maíz tostado. En tu comunidad, ¿cómo celebran la llegada de un bebé? Repaso. Repasemos una vez más la palabra que contiene el objeto indefinido. Tetlalhuilistle. ¿Escuchaste con atención? Tetlalhuilistle. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Tetlalhuilistle. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir invitamos a las personas en Macegualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en